Bien, en el día de hoy yo quiero traer una palabra de equilibrio en nuestras vidas. En los últimos tiempos yo he visto cómo muchas personas se han decepcionado de la vida en el Señor. En el Señor digo porque están en la congregación o tienen que atravesar por diferentes circunstancias que atormentan su vida, por varias razones, lógicamente, porque el cristiano ha escogido una forma de vivir, o debería escoger una forma de vivir con base en la Escritura. De hecho, inmediatamente nosotros tomamos la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. El Padre nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos traslada. No fuimos nosotros que nos trasladamos, fue Él que nos trasladó. Y Él nos metió en su reino. Y Él fue el que nos metió en su iglesia, en su cuerpo. Dice que Él coloca a los miembros del cuerpo como Él quiso. O sea, quiere decir que nosotros no decidimos en qué cuerpo fuimos metidos, por dice, como Él quiso. Él nos metió en el cuerpo como Él quiso. O sea, quiere decir, nos dio funciones tal vez de piernas o de brazos o de manos. Él fue el que nos colocó en el cuerpo como Él quiso. Y eso determina que nosotros no escogimos a nuestros hermanos, no escogimos a nuestros pastores, así como no escogimos nacer en nuestra familia, ni escogimos tampoco quién eran mi papá y mi mamá. Así también en el cuerpo de Cristo, el Señor es el que lo hace. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos trasladarnos de las tinieblas a la luz, por muy bueno que seamos o por muchas obras de caridad que hagamos. No lo podemos hacer. Ahora, estando en Cristo, muchas veces nosotros asumimos unas falsas expectativas. Y eso es debido a una forma de presentar el Evangelio de una manera muy acorde a los parámetros del mundo. Y es que pensamos que porque tenemos ya a Cristo, todas las cosas se van a componer. Es más, de hecho, algunas personas le han prometido que si recibe a Cristo va a conseguir trabajo, que se va a conseguir la mujer de su vida, se va a conseguir, va a tener muchas cosas y va a prosperar. Ese ha sido muchas veces el mensaje que hemos escuchado, muchas veces por las redes sociales, muchas veces por la televisión, un mensaje que apunta a eso. Pero entrando en la realidad y la verdad de las Escrituras, encontramos textos como estos que vamos a leer, que tienen que hacernos pensar en que la vida cristiana no es color de rosa y que tenemos que tomar una decisión, y esa decisión que tenemos que tomar es en base a las Escrituras, por encima de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. O sea, quiere decir que no podemos vivir la vida cristiana simplemente basado en nuestras emociones, sino basado en nuestra verdad. Eso, la verdad, cuando nosotros anclamos nuestra vida en la verdad de las Escrituras, en los principios de la palabra de Dios, es cuando las personas comienzan a tener un carácter inquebrantable. El carácter es precisamente aquellas características del ser humano que se desarrollan fundamentadas en los principios de la palabra de Dios. Y para eso Dios nos va a llevar por un proceso para que en el proceso nosotros podamos arraigarnos, anclarnos en las Escrituras. Si nosotros no nos arraigamos en las Escrituras, no nos arraigamos en la verdad expresa en la Escritura, nuestra vida va a convertirse en un 8. Pero aún si nosotros tenemos pruebas, dificultades y situaciones difíciles en el mundo, anclados en la palabra de Dios, le puedo asegurar que usted atravesará
todo lo que vendrá y posteriormente usted sentirá sobre todas las cosas paz en su corazón. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 10 al 14 dice: por tanto todo lo soporto. Es el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, su discípulo. Por tanto todo lo soporto. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y dice 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si fuésemos infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y verso 14 dice: recuérdale esto, exhortándole delante del Señor, que a que no contiendan sobre palabras, lo cual puede para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Esta palabra nos muestra dos facetas de la cruz. La faceta del bienestar, muchas veces vemos la faceta del bienestar, lo que Cristo ganó en la cruz, pero no vemos la otra faceta de la cruz, que es el sufrimiento. Y no hemos considerado nunca, muchas veces, después que recibimos a Cristo, que es necesario que suframos por la causa de Cristo. ¿Y por qué vamos a sufrir por la causa de Cristo? Lógicamente, simplemente usted tiene que mantenerse en los principios de Dios en su empresa o en su trabajo y se va a encontrar en problemas. Parece contradictorio. Parece que si nos portáramos bien nos fuera bien, pero resulta y pasa que si nos portamos bien con base en las Escrituras, no nos va a ir bien muchas veces. Nos va a ir bien con Dios porque Dios está comprometido con nosotros. Pero muchas veces vamos a sentir persecución por causa que estamos arraigados en las palabras de Dios. Si usted trabaja con un jefe que es mentiroso, que hace tramullo, y usted se para en la raya y dice: jefe, yo no voy a participar en eso, es posible que usted lo echen. Ya de hecho, por el hecho de haber defendido su pensamiento y arraigado sus principios, en su principio, usted ya va a ser despedido muchas veces. O sea, muchas veces nosotros no entendemos que hay un proceso y un costo que pagar por vivir la vida piadosamente. Hay una palabra de Dios que dice en Juan capítulo 16 versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo vas a tener aflicciones. Y vas a tener aflicciones lógicamente, porque si tú eres un vecino, que eres un vecino arraigado en las Escrituras, lógicamente vas a tener muchas veces dificultades con algunos vecinos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Mientras que todo el mundo, oye eso, está gozándose con tremenda escándalo que tiene un vecino, tú estás incómodo. Y entonces ese vecino que te trataba bien: ¿cómo estás, vecino? Dios le bendiga, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Y el vecino alegre contigo, el día que tú le dices: vecino, ¿por qué no me hace el favor y baja la música? Porque estamos ya para dormir y las ventanas están sonando, están temblando. Y allí vas a ver exactamente si ese vecino es considerado, puede que baje la música, pero si el tipo no es considerado, entonces tú vas a tener problemas. Y ya el día siguiente, el trato que va a tener ese vecino contigo no es lo mismo, simplemente porque tú le mandaste a bajar la música. O sea, en el mundo vamos a tener aflicción,
Y eso es una de las cosas que no se está preparando la gente cristiana. Las personas del Señor que están en la iglesia no están entendiendo que la iglesia es un centro de entrenamiento de emociones. Es en la iglesia en que tú vas a encontrar a las Micales que se burlan de ti. Es en la iglesia que tú vas a encontrar a los Saúles que te quieren matar. Es en la iglesia que tú vas a encontrar a los Samueles que son como padres para ti. Es en la iglesia que tú vas a encontrar a Jonatanes como amigos de David. Es en la iglesia que tú vas a encontrar a Exalones que se levantan contra ti. Pero todas estas personas Dios las va a usar para moldear tu carácter. ¿Para qué? Para que tú seas firmes y cuando salgas al mundo tú hayas sido entrenados. No es en el mundo que tú vas a encontrar personas con que tú vas a chocar. En la iglesia también tú vas a chocar. En la iglesia tú vas a encontrarte con temperamentos diferentes. En la iglesia vas a encontrar pastores que a ti te gustan y pastores que no te gustan. En la iglesia vas a encontrar gente que te cae gordo y gente que te cae agradable. En la iglesia vas a encontrar personas que tú no soportas mirarlo y le tuerces los ojos. Es en la iglesia que Dios va a tratarnos para entrenarnos. Es en la iglesia que tú vas a encontrar tu sparring. ¿Sabe qué es sparring? La gente le llama sparring a los cobradores de los buses. No, el sparring es, en el término del boxeo, un tipo que es muy experimentado en entrenamiento, número uno. Número dos, el tipo es más fuerte porque el sparring tiene un peso por encima del boxeador que va a competir en un campeonato. No le van a poner un sparring más flaco que él. No le van a poner un sparring más débil que él. Le van a poner un sparring más fuerte que él. Con el propósito que él soporte los golpes y el propósito que él pueda golpear con contundencia a ver si tumba el sparring. Y precisamente en la iglesia Dios va a tener tus sparring. Y los sparring en la iglesia son aquellos con que tú has tenido más choques. Porque tienen un temperamento diferente al tuyo. Tienen una manera de ver diferente al tuyo. Claro que somos diferentes. El Señor no quiere que nosotros seamos, no quiere que nosotros seamos igualitos. No somos religiosos de una denominación religiosa donde todos tienen que tener el mismo modelo, donde todos tienen que tener precisamente el moñón que tienen que tener con el respeto, de no estoy regulándome de nadie, todo el mundo tiene que utilizar paraguas o todo el mundo tiene que utilizar maletines y todo el mundo tiene que hacer la misma forma porque ese es el modelo allí. Si todos se visten de blanco con corbata negra, todos se visten de blanco con corbata negra. El Señor no quiere eso, el Señor quiere desarrollar nuestra personalidad pero fundamentado en los principios. Y nosotros tenemos que entender una cosa, que es en la iglesia donde vamos a ser entrenados para poder vivir allá afuera. Es en la iglesia donde tú vas a tener que, aunque te caiga gordo el hermano, vas a tener que amarlo. Porque la Biblia lo dice. Dice, amad a vuestros hermanos, no los aborrezca, no los odies. Amad a vuestros enemigos. ¿Cómo tú vas a amar a tus enemigos allá afuera si no eres entrenado? Nosotros no hemos sido entrenados en nuestras emociones para soportar pruebas. No hemos sido como los guerrilleros o como las personas estas que tienen unas causas según ellos por lucha por los países y ellos luchan y se hacen matar. No podemos entender que la mafia rusa o la mafia siciliana tenga mayores principios y fuerza. No podemos pensar que aún el cartel de Medellín haya tenido principios más fuertes en cuanto a lealtad y soportarse los unos a los otros que nosotros los cristianos. Por eso la Escritura dice, es necesario
que entre vosotros hayan disensiones. Si usted está tomando nota, yo voy a darle los versículos. Es necesario, oiga, eso es lo que dice, es necesario que entre vosotros hayan disensiones. Es necesario que entre vosotros hayan disensiones para mostrar tu madurez. Las disensiones son choques, desacuerdos. Si nosotros no aprendemos aquí, en la medida que tú aprendas en la iglesia y entiendas cómo es que Dios va a perfeccionarte, en esa medida tú vas a tener una capacidad fuerte para poder vencer al mundo. Porque yo siempre digo, cuando tú viajas en el mar, te atacan dos tipos de peces. Uno, te atacan los delfines. Los delfines te golpean, pero no te hacen daño. Y muchas veces pensamos que los golpes de los delfines son ataques mortales, pero no. Cuando un delfín te ve a ti ahogándote en el mar, el delfín te golpea y es posible que tú lo tomes como un ataque, pero sabes que ese golpecito, lo que está haciendo el delfín por su naturaleza intrínseca en su naturaleza, es lo que está tratando de sacarte hacia la orilla. En el mundo hay dos tipos de ataques. En la iglesia están los delfines. Recibes golpe, pero esos golpes no son para matarte. En el mundo están los tiburones. Esos sí quieren matarte y quieren acabar con tu vida. Entonces tienes que entender esto. Voy a buscar en el mundo. Es necesario. Permítame un momentico. Es necesario las disensiones. Para que usted tenga el texto, 1 Corintios capítulo 11, versículo 19. Tómelo y si usted es una persona responsable, vaya, búsquelo y anótelo. Y piense cuidadosamente, porque lo que yo estoy enseñando en el día de hoy, los últimos tiempos, estamos trabajando y entrenar las emociones, porque las emociones son fundamentales en el desenvolvimiento y el desarrollo de la vida cristiana. Si usted entiende lo que yo estoy tratando de hacer, por muy duro que yo le predique a usted, por muy fuerte que yo le dé a usted con la Biblia, todo eso Dios lo va a usar para fortalecer su carácter. Si usted es una persona inteligente espiritualmente hablando, si usted es una persona que tiene discernimiento, usted va a extraer lo que Dios quiere hablar, porque Dios utiliza hasta los burros para hablar. Ahora no que utiliza un predicador o un apóstol. Dios utiliza a las hormigas para hablar. Dios utiliza a los pájaros para hablar. ¿Cómo no va a utilizar a un hombre de Dios o una mujer de Dios? Dios utilizó a Jeremías, que era fuerte. Dios utilizó a un Pablo, que le dice a los Gálatas insensatos, malas bestias. Dios utilizó un Pablo para decirle a los de Corintio que tenían allí a un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su propia madrastra, que aún ni en el mundo eso se veía y se está viendo en la iglesia de Corintio. Y por eso están ustedes orgullosos. Dios va a usar a los hombres de Dios. El asunto está en que qué tan nosotros estamos dispuestos o preparados para extraer la verdad de Dios de donde quiera que ella esté. Los hombres que se meten con Dios y mujeres que se meten con Dios y buscan de Dios, van a extraer, no importa si es de las plantas, la verdad de Dios. Los hombres y mujeres que se meten con Dios y tienen una vida de intimidad con Dios, por muy fuerte que sea el mensaje, va a extraer la verdad de Dios para él, porque Dios todo lo usa.
¿Cuántos dicen amén? Porque es necesario, dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, porque es necesario que entre vosotros hayan bandos, dice una de las versiones, a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. ¿Me tengo que preocupar porque hayan roscas en la iglesia? No, eso es normal. En la iglesia de los Corintios también habían roscas. Y esa iglesia la fundó el apóstol Pablo, que es un apóstol tremendo, referente como ese no hay otro. Y el tipo en la iglesia tenía una división que no ha habido en esta iglesia nunca. En la iglesia de los Corintios había una división que nunca ha visto en esta iglesia local. En la iglesia de los Corintios había pecados que nunca han habido en esta iglesia local. En la iglesia de los Corintios había mal uso de los dones y abusos y pecados que nunca ha habido en esta iglesia local. Y era la iglesia que estaba pastoreando, que había fundado el apóstol Pablo. Entonces, cuando yo entiendo y veo todas estas cosas, yo me quedo tranquilo. Porque es Dios que está haciendo la obra. En una ocasión estaba preocupado porque había poca gente asistiendo y el Espíritu Santo tuvo que ministrarme profundamente. Me dijo, ¿sabes qué? La efectividad de tu ministerio no consiste en cuántas personas vengan los domingos a escucharte. La efectividad y eficacia de tu ministerio consiste en cuántas personas tú estás afectando positivamente en el mundo y cuánto has afectado desde que yo te llamé. Y ha habido de todos. Entonces me dejé de preocupar de cuántas personas me escuchan o cuántas personas vienen, y no quiere decir que no tenga yo el deseo de ver personas convertidas. A veces hemos pasado tanto tiempo aclarándole a personas lo que dije o lo que no dije, o qué fue lo que quise decir, que es tan desgastante mientras el mundo se está perdiendo. Y ese tiempo que necesitamos alcanzar y predicar por aquí, predicar por acá, lo necesitamos, lo utilizamos para aclarar a personas. ¿Qué desgastante es esto? Que si prediqué, si no prediqué, que si esto fue con este, si no fue con este, que si esto no me gustó, que eso no me gustó, que se habló en tono más alto, en tono más bajo. La gente va a aceptar el mensaje de acuerdo al estado emocional en que venga. Si las personas vienen habidas de la palabra de Dios, metidas con Dios, orando, Señor, háblame, ¿me entiende? Aunque el tipo haga cualquier cosa, Dios va a usarlo para edificarte. Pero si yo vengo con mi espíritu todo herido, perturbado, el mensaje no va a encontrar cabida muchas veces. Por eso es que dice la Biblia que en los postreros días muchos se amontonarán a escuchar maestro conforme a sus deseos, concupiscencia. Porque esto no lo quiero escuchar, esto sí lo quiero escuchar, esto no. Y ahora como tenemos tanto, por eso es que yo no creo, aunque yo utilizo las redes sociales, yo no creo que este sea la verdad de Dios para edificar su iglesia. Porque yo he visto cuántas veces nosotros en este tiempo, los domingos, ese tiempo que tuvimos receso, los domingos estábamos todos aquí. No teníamos tiempo para estar viendo otra cosa. Pero ahora hay una cantidad, hasta predicadores mejores que yo, dice, no me gusta lo que está diciendo este hombre, ¡pum!, lo cambio. O sea, es como una cosa de televisión. Porque la gente quiere escuchar una cosa, no lo que Dios quiere que escuchen. Yo escojo entonces el mensaje que debo escuchar de Dios y no el mensaje que Dios quiere que yo escuche, el mensaje que yo necesito para moldear. Muchas personas están totalmente equivocadas, o sea, sinceramente equivocadas. Muchas personas están sinceramente engañadas, pensando que ellos, como conocen la Biblia, son maduros. No son maduros. La madurez está precisamente allí, en esa capacidad de entender y aguantar, soportar
por amor a Cristo. Porque no es fácil. Yo hablo con muchos pastores, no solamente con los nuestros. ¿Cuántos nosotros no hemos sufrido por causa de miembros de la iglesia? ¿Cuánto no hemos sufrido para levantar esto y tenerlo como tenemos? ¿Cuánto hemos sufrido? ¿Cuánto desgaste? ¿Cuánto sacrificio se ha hecho? Y nunca será suficiente. Nunca será suficiente lo que nosotros hagamos para agradecerle a Cristo. Por esa razón, como le decía el otro día, Señor, he entregado todo. Perdimos nuestro primer hijo aquí, una temperatura de alto grado, techo de zinc allá cuando estábamos a aquel lado. Mi hijo, el primer hijo nuestro, lo perdimos. 5 meses de nacido, se le bajó la presión a la mamá y le dio un paro cardíaco. Perdimos a nuestro primer hijo. ¿Ah? ¿Cómo? Estaba en estación, pero perdimos. Perdón. Perdimos nuestro primer hijo, que estaba en estación 5 meses. Aquí lo sembramos. La casa que nosotros hicimos, la primera casa que nosotros hicimos, nuestro primer rancho, lo dimos para la iglesia. Hoy estoy viviendo en arriendo, esperando que la iglesia pueda ser suficientemente responsable para poder pagar mis arriendos o los arriendos de algunos de los pastores que nosotros ayudamos. Pero todo eso lo hemos soportado malas caras, groserías, gente que nos ve y no nos habla. O sea, los seres humanos somos tremendos y aún así nosotros decimos, Señor, todo te lo dejo a ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque es necesario que entre vosotros haya. Dice, mire lo que dice otra versión, la versión de Jerusalén. Dice, porque conviene que también haya entre vosotros herejía, para los que no son aprobados se manifiesten entre vosotros. O sea, quiere decir que Dios a veces permite algunas musarañas para ver cuál es nuestra reacción o manera de actuar. ¿Por qué? Porque eso, amado, oye, eso es lo que te voy a decir. Interesante. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Nos gusta más la reinada con Él, pero si sufrimos, no nos gusta. La pregunta mía es, hasta el momento, tus sufrimientos que tú tienes, no porque no tengas comida, no porque no tengas trabajo, no porque no tengas transporte, no. La pregunta mía, ¿tu sufrimiento es por causa de Cristo? ¿Es porque tú te has parado en la raya? ¿Has perdido amigos porque tú te has parado en la raya? ¿Has confrontado amistades? ¿Has confrontado personas de tu familia porque tú te has parado en la raya? Recuerdo hace años, mi padre nos abandonó, 8 años de nacido. Yo conozco al Señor a los 19. Y lo primero que Dios hace en esos días, en una vigilia, es hablarme del perdón. Y ese día, en una vigilia, en las asambleas de Dios, en el centro, orando de rodillas, vino a mi mente una visión y pasó delante de mí varias personas, entre ellas una persona que había hecho una fiesta conmigo, comercial. Y me la había hecho con una caja de ron y todavía yo tenía ese resentimiento. Porque dice, ¿sabe qué? A mí nadie me la hace. Pasó también mi papá. Y ese día que pasaron todas estas personas, yo comencé a perdonar uno por uno. Y el día siguiente fui a la casa de aquella mujer y le dije, ¿sabe qué? Perdóname, yo soy cristiano. Y te tenía cola porque me le explicaste con una caja de ron. Pero ya, eso se olvidó. Busqué a mi papá y fui y lo busqué. Él era chofer de buses de Olaya Herrera, lo esperé, no encontré. Y le pregunté a varios si tenemos días que no.
lo vemos. Bueno, comencé a buscarlo y encontré. Se había ido con otra mujer y ella lo abandonó. Estaba hinchado, retención de líquido. Y ese día me lo llevé para el hospital y lo cuidé. Y iba y predicaba a Bayunca y venía todos los días a cuidar a mi papá. En la mañana y en la tarde me iba a predicar, y en la noche y en la mañana volvía otra vez. Y así duré mucho tiempo cuidando a mi padre. Y salió. Cuando salió, lo llevé a la casa que mi tío había ayudado a recuperar. Y toda mi familia se enojó conmigo. Yo le dije: Dios, háblame. Y en ese momento, leyendo las Escrituras, en la sala de mi casa, el Señor me habló cuando le dijo a Josafat: mañana en la mañana desciende a ellos y estate quieto y verás que yo soy Dios. Cuando yo escuché esa palabra, yo sentí que Dios me habló, y el día siguiente me fui a la casa de mi tío. Cuando llegué, nadie me habló, me senté. Buenas tardes, buenos días. Nadie me habló, nadie me decía nada, estaban enojados. ¿Cómo era posible que mi padre me había abandonado, nos había hipotecado la casa, nos había dejado en la calle, y yo lo estaba llevando a la casa ahora que mi tío nos compró? No puede ser. Y entonces fue cuando mi tío, ya como a la media hora de estar ahí, que ya no podían evadirme, me dijo: ¿por qué llevaste a tu papá para allá? Dice: porque yo soy cristiano y yo soy un predicador que predica el amor de Dios. ¿Cómo yo voy a predicar del amor de Dios si no puedo perdonar a mi propio padre? Y allí todos bajaron la cabeza y les prediqué el evangelio. Señores, el asunto es que si nosotros estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, también reinaremos con Él. Voy a ir terminando porque quiero ser breve. Recuerden eso: en el mundo van a tener aflicciones. No está diciendo que van a tener alegrías. Mucha gente te va a tomar rabia porque le vas a decir la verdad. Mucha gente va a tomar rabia porque no te vas a poner del lado de ellos porque no tienen razón. Mucha gente vas a perder por causa de las verdades que tienes que seguir predicando. Pero ¿sabes una cosa? Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si te permaneces firme en lo que dice la Escritura, no importa quién se ha sacrificado. En el desierto muchos quedaron, pero Moisés no se paró en el desierto, siguió caminando. Y vea lo que le voy a decir. Verso en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice: bienaventurados sois, o sea, doblemente dichosos y felices, cuando por mi causa os vituperen. ¿Qué es vituperar? Vamos a buscarlo, porque de repente nos equivocamos. ¿Qué es vituperar? ¿Qué es vituperar? Vamos a buscarlo aquí en el diccionario. Vituperar. Vituperar. Significado. Dice: censurar o desaprobar con mucha dureza una cosa o una persona. Vituperar no solamente es decir cosas, porque ya es calumnia, ya es insulto, pero vituperar es decir: no lo apruebo, no me gusta. Eso es vituperar. Y por causa de Cristo, tú no le vas a gustar a mucha gente. Por causa de Cristo, a ti te van a señalar. Pero asegúrate que sea por causa de Cristo. Porque si no estuvieras haciendo lo que estás haciendo en el Señor, nada de eso fuera. Por ejemplo, si yo fuera gerente de Ecopetrol, de repente no tendría las mismas cosas que tendría en la iglesia. Si yo fuera doctor o abogado, tendría otro tipo de problemas, pero no los problemas que tenemos en la iglesia.
O sea, muchas veces nosotros vamos a tener dificultades y conflictos por el trabajo que estamos haciendo y porque estamos en la iglesia. ¿Comprende lo que estoy hablando? Usted no tendría que ponerse molesto conmigo si yo no fuera el pastor de esta iglesia. ¿Cuántas cosas no hemos soportado? ¿Cuántas cosas no hemos escuchado? Que las paredes que tienen oído hablan. ¿Cuántas cosas el Señor no me ha revelado que han dicho en las salas de sus casas? ¿Cuántas veces, por la manera como la gente lo ve a uno ve hasta muchas veces lo que están gestándose en el corazón? Que el Señor lo revela, porque Él es el que conoce el corazón y la mente. Y mire, y aquí está el último texto. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Asegúrate que lo que están diciendo sea mentiras. Si es verdad, entonces cambia. Y yo le he enseñado muchas veces que nosotros hemos tenido que desmontar muchas mentiras que se han dicho acerca de la iglesia. Y que hemos dejado de hacer muchas cosas en el pasado. Esta iglesia sí pide plata, esta iglesia sí pide plata, esta iglesia sí pide... Era una mentira. Y nosotros comimos de eso. Muchas veces, mucha gente ha dicho mentiras. El apóstol solamente lo que habla es de plata, de plata, de plata, de plata. Y yo he revisado todos los 365 días de mensajes que prediqué el año antepasado y 2 veces hablé de plata. Y están todos los mensajes allí. Entonces hay mentiras que nosotros no hemos creído y nos perturban. Tenemos que saber la verdad. Y una de las verdades que a veces nosotros, todas estas cosas nos molestan y a veces usted se molesta. Pero usted tiene que saber, señores, una cosa es esta. Tiene que saber la verdad acerca de usted. Y tiene que saber por qué estoy enojado. O sea, que por qué estoy así. Eso fue lo que hice en esos días que me fui a solas con Dios. Estaba enojado, estaba irritado. Tenía tanta cosa y quería echarle la culpa a todo el mundo, pero entonces miré hacia mí y dije, ¿por qué estoy? Y ubiqué la razón de mi enojo y lo solté. ¿Por qué estás enojado? ¿Cuál es la razón? ¿Qué dijeron que te hirió? ¿Qué hicieron que te hirieron? ¿Qué dejaron de hacer que te hirió? ¿Qué no te prestaron atención que te hirió? ¿Qué dijiste que hiriste a otro y hubieron reacciones? ¿Qué fue? ¿Por qué? Por eso yo le digo una cosa, o sea, una de las cosas determinantes es que nada ni nadie me va a sacar del propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ni nada ni nadie me va a hacer que yo me retire de donde Dios me metió, porque fue Él que me metió. Si me echan por una puerta, me meto por otra puerta. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Pero la iglesia es del Señor. El Señor Jesucristo es el Rey de esta iglesia, el dueño de esta iglesia. Él es, y el Espíritu Santo de Dios es el que manda. Oh Dios, póngase en pie un momento y dígale, Señor, voy a dejar aquí hoy y vamos a recoger todas esas cosas que vamos a soltar en el altar de Dios y vamos a decir, Señor, nada ni nadie, ni ninguna cosa, ni lo ancho ni lo profundo, nada, aunque la tierra tiemble, aunque los mares bramen, Señor, yo voy a permanecer firme caminando en tu camino y nada ni nadie me va a desviar, Señor. Oh, gloria, aleluya. Shama Basaya. Gracias, Señor. Echamos delante de ti toda nuestra ansiedad,
toda nuestra preocupación, todas nuestras dificultades, todas nuestras inmadureces, todos nuestros errores. Señor, yo he cometido muchos errores por orgullo, lo tengo que reconocer. Señor, cometí errores, cubrí cosas que no tenía que cubrir y mal acostumbré, Señor, también. Señor, me enojé muchas veces. Oh Dios, aquí estamos. Suelte sobre Cristo toda su ansiedad. Yo voy a pedirle a los hermanos que vayan pasando aquí un momentico. Esa canción lo tenemos que cantar nuevamente. Y de lo que vendrá, Él tiene el control. Oh Dios eterno, tu misericordia es grande. Tu misericordia es grande, Dios. Y Mashama Masaya. Oh, gloria sea tu nombre, Señor. Echamos delante de ti toda nuestra ansiedad, Señor. Hoy nos estamos preparando. Queremos someter nuestras emociones, Señor, para ser probadas. Señor, tú dices en tu palabra que no nos sorprendamos del dura prueba de fuego que os ha sobrevenido sobre nosotros, como si alguna cosa extraña aconteciese. Señor, todavía no hemos sufrido hasta la sangre por causa de defender el Evangelio. Señor, tú nos estás entrenando en este tiempo para un tiempo que viene. Señor, cuando no tendrán ni siquiera, Señor, consideración. Señor, matarán a algunos de nosotros frente a otros para que, Señor, las personas puedan desistir de la creencia en ti. Oh Señor, nos torturarán por causa tuya, oh Dios. Nos vituperarán, Señor, montarán cosas, calumnias tan tremendas, Señor, con pruebas falsas que no tendremos forma de cómo escaparnos, Señor, sino la única forma es morir por ti para seguir al cielo, Dios. Oh Dios, estamos preparándonos para un tiempo difícil. Señor, un tiempo, Señor, estamos preparándonos en la iglesia, Señor, a aprender a cómo combatir con nuestras propias emociones, para, Señor, para que cuando llegue el momento, Señor, podamos estar firmes, sin no retroceder, oh Dios. Señor, te pido por todos nosotros en este momento, Señor, que estamos débiles en nuestro carácter, débiles en nuestra fe, débiles, Señor, en nuestras emociones. Señor, que cualquiera cosa nos tumba, cualquiera cosa nos desanima, cualquiera cosa nos saca del camino, cualquiera cosa, Señor, nos hace dejar tirado las cosas. Oh Dios, ayuda a tu iglesia. Shama Masaya Ma. Oramos en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Oh, gloria. Shamamai, Samaya, Malaya, Inda Basaya. Oh, Dios, muévete sobre nosotros. Muévete sobre nosotros, Señor. Ayúdanos a resistir hasta el fin. Ayúdanos a resistir hasta el fin. Oh, Yeshua Mashiach. Oh, Dios eterno. Oh, Dios eterno. Oh, Dios eterno. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes. Pídele, Señor, que le ayude a ser fuerte. Señor, dame fortaleza, dame fuerzas. Fuerzas para atravesar los momentos críticos. Señor, limpia mis emociones. Hoy dejo mis incomodidades de lado. Mis inconformidades de lado. Mis rebeldías de lado, Señor. Aún, Señor, mi silencio, que muchas veces es una muestra de rebeldía, Señor. Cuando debo hablar, no hablo. Cuando debo estar, no estoy. Cuando me llaman, no vengo. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, oh Dios. Con claridad. Vamos, levántalo.
yendo. Hoy me vuelvo a levantar, Señor, yendo hoy. Cántalo. Sí, Señor, hoy puedo ver con claridad. Gracias. Gracias por esta iglesia en que tú nos has puesto, Señor. Gracias porque aquí nos has entrenado, aquí nos está entrenando. Solamente aquellos que han pasado el entrenamiento serán aprobados para niveles diferentes. Por eso algunos, Señor, no avanzan porque no han sido aprobados, porque no han pasado las pruebas. Oh Dios eterno, se levanta el que me da seguridad de lo que levanta el que me da paz, me da seguridad, el que me sostiene, el que me levanta, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, tienes el control. Tú tienes el control. Que vendrá, tienes el control, tienes el control. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Yeshua. Muchas gracias, amén. Den un fuerte aplauso a Jesucristo. Vamos, aquellos que están allí por la internet, nos despedimos de ustedes hoy a las 3 de la tarde. A todos los que se han inscrito, más de 100 personas que van a estar en el seminario de Heridos por Dios para ser sanados. Están inscritos más de 100 personas, entonces los espero a las 3 de la tarde en el día de hoy. Dios les bendiga ricamente.